preguntas. Es una entrevista semiestructurada. Igual, pues hago la presentación. Somos un grupo de la materia lectiva Coaching y PNL y vamos a desarrollar la actividad de entrevista a un coach. Esta entrevista está enfocada principalmente en conocer las competencias que debe tener un coach. Entonces, iniciamos con el invitado, es el coach, máster en PNL, Roberto Celestino. Yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado con él en la Universidad Itaca de México y muy gentilmente accedió a concedernos esta entrevista. No sé si te gustaría presentarse, Roberto. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bienvenidos, deseas tu solución al reto de la vida. Yo soy Robsel. Puedes llamarme Robsel. Soy un guía para adultos profesionistas y pues estoy desarrollando las competencias de oratoria dialogante con programación neurolingüística para conversaciones virtuales y presenciales. Recientemente he creado una libreta de programación neurolingüística con el nombre de Diario Ocasional y ya estaremos en algún momento también compartiendo algún dato de esto y felizmente he guiado a varias personas con coaching. Saludos y ¿cómo estás, querido Iván? Muchas gracias, Roberto, muy bien, y pues muy contento de compartir este espacio contigo. Como comenté inicialmente, pues tuve la oportunidad de tener una pequeña formación contigo en un diplomado que realicé sobre coaching y PNL en la Universidad de Itaca. Me pareció bastante interesante, fue el primer acercamiento que tuve, y pues debido a esto, ahorita, pues estudiando psicología, se presentó la oportunidad de tener un curso extra, que aquí se llaman electivas, y pues inicié el curso electivo por coaching. Entonces, también nos acompaña otra compañera, ella es Ingrid Lorena Quimbay Marín, y hay otra compañera del grupo, es Lorena, pero en este momento no nos puede acompañar por temas laborales. Igual se está grabando la sesión para que después se proceda a hacer el análisis de la sesión. Entonces inicio con la entrevista. Tengo unas preguntas, pero sé que a la medida que vayamos en la conversación saldrán otras. Entonces me gustaría iniciar por Adelante, preguntar. y saludos para todos ustedes y felicidades por estar haciendo esta actividad académica. Ok, muchas gracias, Roberto. Te pregunto, ¿tú qué profesión tienes? Gracias. Yo soy pedagogo egresado de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y realicé mi especialidad en la maestría de pedagogía de la Universidad Panamericana, por lo tanto tengo la maestría. Y haciendo la maestría es que me enfoqué en estudiar la programación neurolingüística y es ahí en donde tuve que buscar en dónde realizar mi certificación como practicante de programación neurolingüística y fue con los auspicios de Fernando Arteche, en paz descanse, que pude ser practicante de programación neurolingüística. Ok, te consulto. Aparte de la PNL, aunque bueno, me estoy saliendo un poco del libreto, tú haces énfasis en la PNL, pero entiendo yo que para poder hacer PNL, uno también requiere una formación como coach. ¿O cómo se da este engranaje? Qué importante tu pregunta, querido amigo Iván, ya que tú puedes tener la técnica, sin embargo, si no cuentas con la didáctica, con el acompañamiento requerido y hecho de manera puntual, detallada y profesional, es difícil obtener resultados. En efecto, el hecho de que yo sea un profesional de la educación y que tenga mi título y aparte tenga la maestría, a mí me ha ayudado muchísimo para poder ayudar a personas, acompañarlas en procesos de escalada, de acciones concretas, de quitar de alguna manera bloqueos para conseguir resultados, ¿no? Entonces, en efecto, sí, soy primeramente un pedagogo, un andragogo, porque yo me enfoco en adultos profesionistas y soy un guía de ellos. Entonces, la andragogía es mi herramienta, aunque de formación soy pedagogo
y es mi antecedente, para después usar la programación neurolingüística dentro de los procesos formativos individuales y en grupo. Ok, te consulto, ¿cuántos años de experiencia tienes como pedagogo, si podría usar el término que yo lo llamaría coach, y máster en PNL? Muchas gracias. Fíjate que de la carrera de pedagogía, yo he estado ejerciendo desde que el siglo comenzó, o sea que comenzó el siglo XXI y ahí empecé ya a ejercer, ¿no? Como pedagogo. Yo, cuando tú me preguntas acerca del máster, bueno, yo obtuve mi máster en el 2003. Es decir, que de 2003 a esta parte han pasado 17 años aproximadamente. Ahora bien, aplicar la programación neurolingüística para hacer procesos de coaching, eso lo he venido realizando desde el año 2012 a esta parte. Conclusión, son 8 años de ser un coach formador individual y de grupos. Ok, te consulto algo. Sé que como tal el tener un título no, pues, a ver, te habilita, pero no te hace conocedor ni experto en el tema. Tú acabas de comentar que a partir de hace 8 años estás desarrollándote como coach. Para contar ese tiempo cero, ¿recibiste algún título? ¿Te formaste en alguna asociación? ¿O se generó debido a tu formación como pedagogo? Lo consulto porque, pues, haciendo una investigación previa, pues, en la actualidad existen varias asociaciones o confederaciones de coaches. Es por eso que te hago la consulta. Así es muy relevante esta consulta, Iván, ya que como lo hemos señalado anteriormente, hay ocasiones en que hay profesionales competentes que tienen la técnica, tales como a lo mejor los profesionales del comportamiento humano. Sin embargo, se requiere de tener un entrenamiento para poder guiar, se requiere de un entrenamiento para aplicar herramientas didácticas. En mi formación como pedagogo, yo cuento con ello. Es por eso que pude de inmediato, apoyándome en mi estudio de maestría, aplicar la programación neurolingüística, porque además fue mi objeto de estudio para hacer mi tesis de grado. Ahora bien, quienes no tienen esta formación didáctica previa o acompañada para ejercer, es importante que estas asociaciones que tú señalas, que hay certificaciones internacionales al respecto, pues sean las que auspicien, las que estén respaldando a estas personas que desarrollan coaching, porque este servicio es un servicio profesional que requiere de personas que tengan como que los pasos y las estructuras básicas requeridas para un proceso de entrenamiento, de acompañamiento o de guía. Así que sí, es muy importante que exista esta certificación para aquellos profesionales que no cuentan con una competencia de procesos de enseñanza-aprendizaje certificados. Ok. Te consulto ya entrando en materia. Tú como coach, ¿qué competencias consideras que debe tener un coach? Y quiero lanzar la siguiente pregunta como para ir enlazando. Como tú ahorita lo mencionaste, efectivamente hay ciertas confederaciones o asociaciones de coaches y hay dos que establecen ciertas competencias. No sé si has indagado sobre esas competencias y con cuáles estás de acuerdo o complementarías. Entonces, si quieres, arrancamos a consideración tuya y según la experiencia que llevas, ¿cuál consideras que deben ser las competencias que debe tener un coach? Y después abordamos la segunda, sobre las asociaciones que existen ahorita y que han definido ciertas competencias. En efecto, Iván, fíjate que hablando de competencias, es
para mí un gusto compartir una de las definiciones de competencia que está en un libro que se llama Genoma Ejecutivo y es de Juan Carlos Gómez Valderas. Y dice así: conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que miden un desempeño en un contexto determinado. Esa es una definición de competencia muy completa. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que una competencia implica ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas actitudes que van a ser necesarias en un contexto determinado. Por eso es que para hacer coaching, sí es requerido que la persona cubra ciertas competencias. ¿Y cuáles son estas competencias? Lo que yo he notado que ayuda al desarrollo del coaching son las siguientes: administración del trabajo cotidiano. Por ejemplo, esta competencia es muy importante para la planificación de procesos que tiene que tener el coach. Otra de las competencias fundamentales que es importante que tenga el coach, el formador, es la comunicación. Comunicación interpersonal específicamente, porque esta interacción que implica escucha activa, que implica paráfrasis, que implica capacidad de síntesis, de retroalimentación, son elementos que constituyen esta competencia de comunicación interpersonal. Otra de las competencias fundamentales es liderazgo. Como sabemos, la competencia de liderazgo enarbola una gran cantidad de destrezas que se requieren desarrollar. Porque uno, como formador, como coach, es una figura de identificación, es un referente, es un arquetipo para la persona a la que está acompañando, a la que está guiando. Así que el liderazgo es una de las competencias con más elementos en su compendio. Otra de las competencias que el coach maneja es la inteligencia emocional. Y esto porque el ser humano en sí es un ente en desequilibrio constante. La inteligencia emocional nos ayuda a equilibrarnos. Y el que es coach debe ser también un referente, un ejemplo de autorregulación. En este sentido, el que ejerce de coach es también un ser humano que sabe autorregularse. Y entre otras competencias que también son importantes, son válidas, y considero que las que te he mencionado son las bases para el desempeño del coach. Ok, bueno, tú ahorita mencionaste algo bastante importante y aunque me estaría saltando la pregunta que había lanzado o que ya había anunciado, pero es un punto, me parece muy válido. Tú comentas algo sobre la gestión de las emociones, es decir, que el propio coach posea inteligencia emocional, pero esto creo que abarca algo mucho más grande y es el tema de, hay uno de las bases del coaching y es que todo es posible. ¿Tú consideras que el coach como tal puede ser coach y no tener esa afirmación interiorizada? Es decir, que el coach puede decirle al coachee, usted puede desarrollar todo, pero que el mismo coach no sea ejemplo de esto y que tenga interiorizada esa base. Muchas gracias por este cuestionamiento, porque partimos de lo que tú estabas diciendo. Tú dijiste, cuando el coach empieza a decir todo es posible, bueno, ya desde ahí sería interesante entender que en programación neurolingüística hay algunas palabras. Como sabes, la programación neurolingüística elige términos, elige sus vocablos. Y cuando decimos todo es posible, hay algo en programación neurolingüística que se llama el metamodelo, que se dispone a analizar, casi con lupa, cómo estás empleando las palabras. Si tú estás diciendo todo es posible, nos aconsejan, ponle signos de interrogación. O sea, todo es posible. Es decir,
La cuestión aquí es que esta es una pregunta que uno como coach le formula al que está en el proceso. Y es ahí donde el que está siendo coacheado, el coaching, desarrolla sus respuestas. Y a partir de sus respuestas, uno puede continuar lanzando más preguntas que ayuden a que la persona tome acción en lo que a él o a ella quiere lograr y que sea digno para él o para ella. Por lo tanto, todo es posible. Yo lo pongo entre signos de interrogación y se lo pondría como una pregunta a la persona, porque los únicos límites son los que uno se está poniendo, más los que la sociedad oficialmente y la legalidad imperan. Ahora bien, tú mencionaste ahorita, si esto de decírselo, es muy interesante porque en el enfoque de coaching con programación neurolingüística, en sentido estricto, uno como coach no le dices algo al coachee, todo se extrae de él, todo es un proceso de conversación en donde tan solo te estás convirtiendo en un espejo. Estás convirtiéndote en un espejo y en lo posible tú estás de alguna manera rebotando para que la persona piense que va a realizar. Es toda tu labor. En el caso de que el coachee te preguntase, ¿y tú qué harías? ¿Qué me aconsejas? Ah, bueno, entonces ahí ya, si uno tiene experiencia en lo que le está preguntando, acotando muy bien en tu experiencia cómo te fue y lo que te funcionó, puede ser que le compartas. Sin embargo, en sentido estricto, no, nosotros como coaches no estamos para aconsejar, ni tampoco para decir qué es lo que tiene que hacer, salvo que sea un proceso de mentoring. En un proceso de mentoring, el mentor, en efecto, ahí esta persona está ocupando un puesto o un lugar que el mentee aspira. Ah, entonces ahí sí, el mentor dice cómo hacer las cosas. El mentor incluso señala el rumbo. Pero en un proceso de coaching, no, ahí no. Y en este sentido te diría que uno es un ejemplo como coach, porque aunque tú tengas un ramo diferente de acción, tu reputación y tus logros están avalados porque las herramientas que le estás compartiendo al coachee a ti te han funcionado. Ok, comprendo. Te pregunto si te has acercado alguna de las asociaciones o has interactuado o has investigado sobre las competencias que algunas de estas asociaciones han definido. En particular existe la OCC, sobre eso se hizo una investigación, y también la ICF, donde ellos tienen enfoques un poco diferentes. No sé si has abordado sobre ellos, has interactuado sobre las competencias que ellos definen. En efecto, fíjate que yo estoy aliado con mi compañera Ana Lucía Castelo, quien es coach. Ella tiene una formación, una especialidad en psicología positiva. Y fue gracias a ella que conocí a esta asociación que señalaste en segundo término, me parece que es CFE. Incluso acudí a una de sus seminarios, a uno de sus intervenciones. Bueno, no intervenciones, fue un seminario, una conferencia. Y ahí compartieron algunas de sus competencias y a mí me parecieron sumamente congruentes con lo que se busca en una formación para un coach. Bueno, específicamente, si estamos hablando de la ICF, que es la International Coach Federation o la Federación Internacional de Coach, ellos establecen como tal 4 pilares, pero de esos 4 pilares se desprenden realmente 11 competencias. Hay unas, pues me gustaría mencionarlas. Hay un punto principal, es la ética, que es adherirse al código deontológico. Lo segundo, establecer el acuerdo de coaching. Tercero, establecer confianza e intimidad con el cliente. Algo importante, el cuarto punto es estar presente en el coaching.
El quinto, como tú ahorita lo mencionabas, que es un pilar, que es la comunicación efectiva, y de ahí se desprenden tres competencias, que es escuchar activamente, realizar las preguntas potentes y comunicar directamente. El cuarto pilar es facilitar aprendizaje y resultados, en el cual se desprenden crear conciencia, diseñar acciones, planificar y establecer metas y gestionar progreso y responsabilidad. Te consulto, las competencias de las que estamos hablando, ¿se dan estrictamente con el coachee o también como tal el coach para sí mismo debe tener competencias? Estas competencias que me has compartido, Iván, y que en efecto corresponden a los que emplea la asociación, son una característica que debiera cubrir el coach. En efecto, todo coach debe tener esta deontología en lo que está haciendo, debe saber generar acuerdos, usar el rapport para establecer la confianza. La situación de estar presentes es algo sumamente importante, además de la comunicación que implica ser escucha activo, formular preguntas poderosas. Y todo esto es un acompañamiento dentro del aprendizaje planificado para la persona que está autogestionando su evolución. Y esto es lo que debe hacer el coach. Ahora bien, el coachee, bueno, pues en efecto, el coachee no tiene la injerencia ni la responsabilidad de tener todas estas competencias desarrolladas al nivel en el que el coach sí las tiene. El coachee es el discípulo, es el que está en un proceso de aprendizaje consigo mismo y probablemente en varias de estas competencias tenga algunas que sobresale y otras que pues le falta desarrollar mucho. Y es normal, es normal. En este sentido, es el coach, el que es el referente y el que es necesario que esté con estas competencias desarrolladas a nivel experto, si es posible. En cambio, el coachee, bueno, pues no, ahí tendremos desde novatos hasta aprendices, algunos pocos competentes en estas competencias. Okay. Bueno, te pregunto algo. ¿Las competencias del coach son valoradas o son verificadas en el proceso de coaching con el coachee? Algo así como, a ver, voy a parafrasear, no voy a usar una analogía. Tú sabes que en cualquier producto existe pues si se quiere hacer un buen producto, se establece un plan de calidad y el plan de calidad establece que para poder mejorar hay que medir. Y con esto se llega al control. Como tal, en el proceso de coaching, el coach per se realiza esa evaluación y verifica que esas competencias las esté aplicando correctamente. Qué valiosa la pregunta que realizas, porque esto que tú estás señalando son los mecanismos internos para validar que alguien tiene una competencia. En efecto, yo no sé si en estas asociaciones sea el proceso tal cual te lo voy a decir. El proceso que yo conozco es el proceso que yo he ejecutado y he ejercido cuando estuve formándome en la tutoría de competencias. Yo soy tutor de competencias organizacionales y cuando tomé esta tutoría, a mí me mostraron por lo menos tres fases para que alguien esté validado en una competencia. Y es que primeramente tenga el conocimiento de la misma y que demuestre que tiene las habilidades. Pero hay un segundo momento en donde lo que tiene que hacer la persona es acreditar. ¿Y cómo es esto? Pues se le somete a un proceso
que puede ser una simulación o puede ser ya directamente un servicio que se le hace a alguien, que esta persona va a estar de alguna manera haciendo el ejercicio de coaching, pero siempre estando acompañado por otro que es su mentor y que está de alguna manera supervisando y revisando cómo está aplicando los elementos de cada competencia. Porque como sabemos, cada competencia se compone de algunos elementos y estos elementos son los detalles de medición con cierto desempeño específico. Entonces, estos son las mediciones que se hacen en la acreditación. Y ya que ocurrió la acreditación, todavía hay un tercer momento, que es que, ok, esta persona ya demostró que sabe, ya demostró que lo puede hacer. Ahora necesitamos que se gane el derecho. ¿Y cómo se gana el derecho? Teniendo experiencia validada. Esta validación es que ya la persona demuestre su pericia, demuestre su pertinencia en procesos formales de coaching supervisados. Y al conseguir una norma de cualificación validada por el supervisor o la supervisora, es en ese momento donde ya se hace una postulación de validación de la persona y termina un proceso. Y esto no significa que ahí ya terminó todo. Lo que yo sé es que estas asociaciones continúan teniendo un escalafón, es decir, ya aunque esté certificada la persona, en tanto esta persona tenga procesos de coaching, su escalafón va a estar aumentando. De tal manera que un coach que egresó de una misma asociación a lo largo de 2 años ya es un coach que está certificado, pero que tiene un cierto escalafón. A diferencia de otro que pues no, porque terminó su certificación y pues tal vez tuvo nada más 2 o 3 intervenciones y pues esto mengua su formación, porque tú y yo sabemos que lo que no se practica, pues se atrofia, ¿no? Lastimosamente se olvida. Exactamente, entonces es la práctica lo que va haciéndote validar lo que en su momento acreditaste y por eso están estas asociaciones apoyando esos escalafones. Ok. Algo que te quería, bueno, ya no sé, me parece que se unió Laura. No sé, Laura, si nos escuchas. Ah, ven Aquí que veo aquí tengo una pregunta. y tengo unas. Ingrid está preguntando: ¿puede el cliente generar dependencia del coach? Pues gracias Ingrid Lorena por tu pregunta, porque esta pregunta tiene vínculo con precisamente la deontología o la ética profesional. En sentido estricto, uno como formador, como coach, como guía, como asesor, está brindando un servicio profesional que incluso está en un acuerdo asentado por escrito de que esto es un servicio y que este servicio tiene ciertos segmentos temporales y de ciertos mecanismos. Por ende, es una grandísima responsabilidad por parte de uno como coach, como formador, liberar a la otra persona sus potencialidades para que sea autónomo. Ese es la meta, el reto. Y una persona autónoma es autodependiente, interdependiente múltiple. Nunca puede ser dependiente del coach, porque entonces eso ya no es coaching, eso es solapamiento emocional y no sé qué más, ¿no? Pero no. El coach profesional es alguien que va a generar autonomía en el sujeto al que está tratando. Y esto es en sentido profesional. Ven, ok. Aquí tengo otra consulta también de Ingrid, aunque no la entiendo muy claramente, pero la voy a leer. Ella dice: ¿cuánto es el tiempo de compromiso al empezar a trabajar con un coach? Ingrid, no sé si nos puede, entiendo que ella se refiere a que como cuánto sería el tiempo mínimo de un coaching. ¿Me confirmas? Y no sé si podemos ir como, yo la interpreto así, me corriges, Ingrid, si estoy equivocado, por favor. ¿Cuánto es el tiempo mínimo? Sí, esa es la pregunta. ¿Cuánto es el tiempo mínimo de trabajo
¿cómo se dice? No es sesión porque, ¿cómo establecerla? En un acompañamiento de coaching. Ya. Fíjate que esto depende mucho de lo que el cliente o usuario o coachee necesite o quiera con el proceso. Entonces, lo que está de alguna manera estandarizado es que lo mínimo requerido para una formación con resultados sostenibles son 12 sesiones de 1 hora como mínimo para un proceso completo. Puede ser que alguien decida que puede ser menos, pero esto ya es por acuerdo, porque a veces pues el resultado buscado puede ser que sea en menos tiempo, adelante. Sin embargo, el mínimo es 12. Y puede ser que después de ese segmento de 12 sesiones, bueno, sea necesaria todavía otra asignación de un segmento más y bueno, pues vienen otras 12 sesiones hasta que los resultados estén ya apareciendo y ya la autodependencia, la autonomía, la competencia inconsciente del coachee ocurre. Cuando te digo competencia inconsciente es que en programación neurolingüística hay un proceso en la curva de aprendizaje. En la primera instancia está la persona que es incompetente inconscientemente, es decir, no se da cuenta que no sabe y que no está aplicando. En el siguiente nivel ya se dio cuenta que no está aplicando. Entonces es un incompetente consciente, o sea, ya se dio cuenta. Pero entonces sigue un siguiente nivel, que es que ya empieza a hacer lo que El necesita competente realizar consciente. de manera que ya es competente consciente y llega un momento donde ya es competente de modo inconsciente, entonces pues ya no requiere pues del seguimiento y de la asesoría en sí, que ya cumplió su función. Ok, ahorita cuando tú mencionabas el tema del líder, que en la sesión, en el coach lo que hace es liderar para que el coachee encuentre, desarrolle y forme sus competencias, desarrolle su autonomía, no se contrapone con la premisa de que el coach solamente hace las preguntas que debe realizar en el momento oportuno, o consideras que es un liderazgo en la sombra. Bueno, esto te lo voy a comentar con un ejemplo. Yo tuve oportunidad de guiar en un proceso de coaching a una persona que estaba en un negocio de estilista asociado con otro, pero su socio ya estaba alejado completamente del negocio y prácticamente todo lo estaba haciendo mi cliente. Entonces mi cliente lo que no estaba haciendo era tener una conversación con su socio para pues ya de alguna manera cambiar los términos del contrato. Entonces, ahí yo usé preguntas, usé herramientas de programación neurolingüística para generarle a él una conciencia de cómo sus actos lo estaban llevando a tener un mismo resultado, ¿no? Entonces, y que si así seguía, pues iba a seguir obteniendo los mismos resultados. O sea, yo en ningún momento le dije a él lo que él decidió hacer, qué decidió él realizar. Lo que él decidió realizar a partir de los ejercicios y de las preguntas poderosas que yo le hacía es, me parece que hay que replantear el convenio o el contrato. Me parece que yo le puedo proponer a él que yo asuma el liderazgo completo del lugar y que a él le corresponda una parte mensual, pero que ya me deje a mí laborar como yo quiero. Ah, bueno, pues fíjate, si tú quieres eso, ¿qué es lo que tendrías que hacer al respecto? Creo que tendría que hablar con él. Ah, mira qué interesante. ¿Y cuál es el objetivo de esa conversación? Entonces yo le estoy haciendo las preguntas de algo que él estaba proponiendo y él está decidiendo. Y al estar él realizando esta actividad, yo estoy desarrollando en él la competencia de liderazgo.
es decir, de preguntarse a sí mismo qué es lo que desea y ser asertivo para expresarlo con otros. Eso implicará también de parte de él un crecimiento en competencias, donde yo tan solo he hecho preguntas y mis preguntas poderosas son basadas en los elementos de las competencias, porque ahí hay un script, es decir, sí tenemos un script para saber cuando alguien es un comunicador competente, para saber cuando alguien es una persona que está ejerciendo liderazgo y cuando no. Es cómo saber que alguien está teniendo elementos de administración del trabajo cotidiano y cuando no. Entonces yo de ahí tomo mis elementos para formular mis preguntas y la persona misma toma sus decisiones. Ok, bueno, muchas gracias por la explicación. Tengo otra pregunta como para cerrar el tema y tenía ya como entrando, abusando de tu confianza, haciendo otras consultas más sobre PDCAs. Al final de un acompañamiento de coaching, ¿tú le solicitas al coachee realimentación o como que te haga una evaluación o tú cómo verificas, eh, eh, cómo decirlo, tu trabajo como coach? ¿Se solicita esa realimentación al coachee o eso podría hacer perder credibilidad ante el coachee? Qué importante lo que estás preguntando, Iván, porque en cualquier actividad profesional, lo que te va a ti a hacer evolucionar es la retroalimentación, entre otros detalles y otros aspectos. La retroalimentación es fundamental. Y al terminar una práctica, un servicio, una acción profesional, el que exista una encuesta de servicio, un cuestionario de satisfacción de lo que recibió la persona es muy importante, es vital. En mi caso, sí, cada proceso que concluye, pues he hecho esta retroalimentación e inclusive he grabado a los usuarios, a los clientes, con su permiso, evidentemente. Y también a varios de ellos yo les preguntaba, oye, ¿me permitirías que este testimonio de tu experiencia por el servicio que yo te di, ¿me permitirías ponerlo en redes sociales? Ah, sí, claro. Bueno, entonces me puedes firmar este documento, porque también hay que validar eso, ¿no? O sea, que Sí, claro. la persona está accediendo y aceptando, entonces ya me lo firma. Y es por eso que yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube he podido subir algunos testimonios de procesos de coaching que he tenido con algunas personas. Y esto es un proceso de retroalimentación valioso. Ahora bien, hay otro proceso de retroalimentación muy interesante, que es cuando tú tienes un usuario, un cliente, que de repente a las 3 sesiones o menos, ya no pudo presentarse. O de repente, que hasta dentro de 2 semanas. Que ya no va a poder. Bueno, eso es un síntoma de que probablemente algo de nuestro servicio, algo dentro del proceso estuvo no acorde con sus expectativas, con lo que se esperaba, y es ahí donde pues obtienes una retroalimentación también. Así Ok. es, Iván. Hay una realimentación también bastante importante y es si este coachee te referencia y por medio de este llegan más personas para sesiones de trabajo. Entendería que también es otra realimentación. Si esta persona te referencia y hace que lleguen más futuros coachees. Sí, fíjate que esto es muy importante, sobre todo en un esquema de ventas. ¿Por qué? Porque aunque seamos coaches o seamos pedagogos o andragogos o sociólogos, filósofos, lo que sea que seamos, estamos vendiendo nuestro servicio, nuestro producto, y el hecho de pedir referidos, ese es un hábito de ventas muy, muy valioso. Hay a quienes les incomoda y no lo hacen, bueno, se respeta, pero de que es un hecho que este es un elemento de ventas, es un hecho.
y hay quienes lo hacen muy bien. Por ejemplo, he conocido colegas que al término le preguntan, oye, ¿te gustó el proceso? Ay, me fascinó, me encantó. Oye, ¿tú lo considerarías valioso para personas que tú estimas, aprecias? Sí, claro que sí. ¿Te gustaría que les llegara información al respecto del sexo? ¿Cómo no? ¿Me podrías mencionar algunas 2 o 3? Sí, bueno, ya, ¿no? Entonces, obtienes referidos y entonces ya también con el permiso de esta persona y avisándoles ella previamente que van a recibir una información, bueno, entonces ahí ya estamos validándonos para poder enviar nuestra información a los referidos. O incluso a mí me han llegado personas que es que a mí me recomendó tu servicio a tal persona. Y, mira, qué bien, ya no me acordaba, ¿no? Pero en efecto, como dice una frase, trabajad y haceros publicidad. Muy buena esa frase. Te consulto, ya saliendo del tema, primero pues agradeciendo por el espacio nuevamente. Me gustaría hacer 2 consultas, no sé si mis compañeras tienen más, si pueden escribirlo o si quieren aparecer en cámara. Veo ahí a Laura. Laura, no sé si tienes alguna pregunta para hacer el coach. Dice que no. Ok. Yo tengo una pregunta para Laura Valentina. A ver, Hola, Laura buenas Valentina, tardes. ¿cómo estás, Laura Valentina? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Aquí disfrutando del fantástico momento de conversación aquí con Iván y contigo. Yo Gracias. quería preguntarte, ¿qué te llevó a ti a elegir la carrera que estás estudiando? Bueno, en realidad tuve mucho acercamiento con psicólogas durante mi proceso como en el colegio y eso, y todo el proceso que tuve como con las psicólogas en cuanto al acompañamiento y demás para elegir como mi carrera cuando saliera del colegio y eso. Yo dije como, en serio, me veo haciendo lo que ellas hacen, porque el trabajo de ellas es muy, o sea, cuando estaba en el colegio, porque solamente pensé que era ese campo. Cuando vine a investigar como más del campo psicológico que es tan grande, me di cuenta que, o sea, uno puede ayudar en muchísimas cosas, puede enfocarse en muchísimas cosas, en investigaciones, en ayudar a la gente, en todo lo, o sea, el campo de la psicología es tan grande y me gusta Así es. demasiado. Y yo dije, eso es lo que quiero estudiar. Me vi como muy identificada con lo que ellas hacían y me gusta mucho, por eso elegí la carrera. Qué maravilla. Pues gracias, Laura Valentina. Y es Bueno, grato saber eso porque pues siempre es bonito conocer personas que están haciendo lo que les fascina, les gusta y les hace sentirse plenas, ¿no? Bien, así sí. como nuestro amigo Iván. Bueno, igual yo creo que es válido que nombremos desde qué ciudades estamos interactuando. Yo me encuentro, me Sí, arranco, me encuentro en Barranca Bermeja, Santander. Ok. Yo me encuentro en Bogotá, en la Ok. capital. muy bien. Y a ver, Ingrid Lorena Quimbay, en Ingrid Bogotá también, mira. también está en Bogotá. Yo estoy transmitiendo actualmente desde Tlalnepantla, Estado de México, acá en los Estados Unidos mexicanos. Ah, ok. Ay, qué chévere. Bueno, yo quería hacerte estas 2 consultas. La primera, ya saliendo un poco del tema de competencias de coach, ¿de dónde sale Pide Seas? ¿Cómo se Bien, hace esa aproximación al Pide Seas? Sé que esto es un plus y me gustaría compartirlo con las compañeras. Creo que no tienen ese enfoque, creo que no saben qué es Pide Seas, pero sí me gustaría que tú nos hablaras un poco de Pide Seas. Y aparte, esto, el Pide Seas se sale del esquema de que las metas son solamente materiales y entramos como tal en la formación integral del ser. así es, Iván. Fíjate que todo fue cuando empezaba el 2010. En el 2010 yo compartí con mi familia acá precisamente en esta casa de donde estoy transmitiendo. Por motivo de la pandemia me vine acá a estar con mis papás hasta la fecha, ¿no? Y yo les compartí a ellos, oigan, fíjense que ahora que es año nuevo, me gustaría compartirles algo que yo hago para mí, en las áreas de la vida, ¿no? Entonces,
les compartí las áreas de la vida y les gustó mucho. Y les dije, es que de cada área yo me estoy planteando algo que puedo hacer al respecto. Y ese puede ser en corto plazo, en mediano plazo y en largo plazo. Y estas acciones que estoy planteándome están en mi control. O sea, no son cosas que dependan de otros para que yo las pueda hacer. Estoy siempre poniéndome cosas que yo pueda hacer. Entonces les gustó mucho y dije, ah, caray, pues si están apoyándome aquí y mis papás me quieren mucho y también mis hermanas, ¿no? Yo creo que le puede funcionar también a más personas, ¿no? Y comencé a darle más forma, a desarrollarlo hasta que surgió el libro en el 2013. Escribí junto con otros dos compañeros, ellos son filósofos, el libro de Los valores de siempre en la existencia de hoy, de Ediciones de La Salle, y ahí planteo y propongo en forma el Pide Seas, y es ahí donde ya tomó mucho más posicionamiento y es el que se usa, al menos a mí me ha funcionado mucho para mí y para ayudar a las personas, y esa es la historia del Pide Seas, las áreas de la vida. No sé si nos podrías regalar un poco, porque yo sé que ni Valentina ni Ingrid saben, y yo tuve la ventaja, pues debido al diplomado en coaching y PNL, donde tuve el acercamiento al PDCAS, y el PDCAS es un acrónimo y Sí, nos invita a áreas específicas para el desarrollo no de la persona solamente, sino el desarrollo del ser. claro. Digo yo, desde un punto de vista dualista, ¿no? Porque estamos hablando de la parte física y la parte espiritual. Fíjate que esto que comentas es fundamental, porque para quienes no sepan de qué estamos hablando, Pide Seas se refiere a que entiendas que este es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Un acróstico es una frase donde de cada letra nace una nueva. Pide Seas con P de profesional, con I de intelectual, con D de diversión, con E de espiritual, con S de salud, con E de economía, con A de afectos y con S de social. Pide Seas. Todas estas áreas son las áreas totales de un ser humano. Son las áreas en las cuales un ser humano se desenvuelve, se desempeña y encuentra dicha, plenitud, felicidad, desafíos, retos. Entonces, estas áreas, de cada una de ellas implica de nosotros una respuesta. El área profesional se refiere al trabajo. El área intelectual a cómo estás evolucionando en tus capacidades cognitivas y también motrices. El área de la diversión, a que nosotros, vivientes, también venimos a este planeta a tener ocio, esparcimiento, entretenimiento. O sea, venimos a disfrutar, a gozar. Ustedes, compañeros latinos, sabrán a qué me refiero, ¿no? Nos encanta disfrutar. Y en eso también es vida. Y también nosotros tenemos derecho, cualquier ser humano, a la diversión, que es una doble versión de la realidad, la diversión. Dentro del PDCAS ya dijimos profesional, intelectual, diversión. El área espiritual. El área espiritual es muy interesante porque se va hacia dos vertientes. Por un lado está el autoconocimiento. En el área espiritual es la pregunta de cuánto te estás conociendo y qué estás haciendo para conocerte. Por ejemplo, la pregunta para todos nosotros, ¿contamos con una libreta de metas? Y pues si tenemos una libreta de metas, en teoría en esa libreta está tu misión, tu visión, tus modelos, tus valores, y por cada una de estas áreas del PDCAS, ¿qué es lo que quieres lograr próximamente? Entonces ese es el área espiritual, autoconocimiento. Pero también el área espiritual se refiere a la religión. Y si no tienes una religión, se refiere a los valores que tú ostentas y cómo estás en ellos. ¿Por qué? Porque los que estamos en vida, hay una frase que me gusta que es, yo soy
un espíritu teniendo una experiencia humana. Es muy interesante porque todos tenemos esta noción de que puede haber algo más. O sea, somos terrenales y probablemente al terminar este ciclo en la Tierra hay algo más. Y que todo lo que hayamos hecho aquí va a tener repercusión, a lo mejor en otra dimensión. Bueno, ya eso depende de creencias, religión y lo que cada quien pues predica o cultiva. Bueno, pero entonces este es el área espiritual, que nos plantea también retos. Dentro del pi deseas, después de lo espiritual sigue la S de salud, que se refiere a ahí, pues cómo estás descansando, cómo estás alimentándote, cómo estás haciendo deporte, que son 3 preguntas que te puedes realizar y ya de ahí, pues se desprenden más desafíos y acciones concretas para realizar. Después está el área económica, que sabemos que el dinero es energía, el dinero fluye y te influye. Así que, ¿cómo estás tú gestionando tus tarjetas de crédito, tu plan de inversiones actual, tu manera de invertir en lo que actualmente necesitas y prevenir tu futuro en una edad que probablemente vas a llegar más adelante? Pues todo eso requiere también atención y planificación. Después está el área de los afectos. El área de los afectos se refiere a cada vínculo que cultivas, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la comunidad, en el vecindario, en el equipo de amigos. Cada persona, tú puedes cultivar ese vínculo. Por eso Stephen Covey escribió el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y ahí acuñó el concepto de salario emocional. Nosotros podemos aportar al salario emocional de nuestros vínculos más prioritarios y de esa manera protegerlos, salvarlos y hacerlos sostenibles a través del tiempo. Y es lo que podemos hacer, que está en nuestras manos, porque en todo momento el pi deseas te pide que te enfoques en lo que tú puedes hacer. Y por último está el área S, que es social. El área social se refiere a el altruismo, la filantropía que tú en tu vida haces, es decir, el bienestar social. Por ejemplo, en mi caso, que hace un año estaba yo dando clases a niños de educación primaria de un internado para personas de bajos recursos. Y ahí yo daba clases de ajedrez, y entonces dándoles clases de ajedrez, los niños pudieron participar en el torneo de la amistad. Y eso para mí fue una satisfacción maravillosa, ¿no? Y es una dicha que no se puede describir y que es distinta a lo que la felicidad que obtienes en el área profesional, intelectual, diversión, económica. Bueno, esta experiencia del área social es diferente. Y bueno, pues estas son las 8 áreas del pi deseas y por cada una de ellas hay varios retos y desafíos por realizar. Roberto, pues muchísimas gracias. Quiero pues agradecerte nuevamente por el espacio. Me encantó muchísimo la entrevista, la charla que tuvimos. Sé que podríamos hablar muchísimo más, pero pues el espacio y el tiempo no nos lo permiten. No sé si las chicas quieran agregar algo más. No sé si Ingrid o Laura quieran comentar algo más y si no es así, pues quiero, pues, insisto, de nuevo, muchísimas Porque gracias. Laura Valentina quiere decir algo. No, te iba a decir que muchísimas gracias por este tiempo, yo en este momento estoy trabajando, entonces estoy como prestando atención aquí y allá, pero estoy muy pendiente de lo que nos dijiste. Igual muchísimas gracias por el tiempo que sacaste para nosotros y que tengas un excelente día. No, gracias a ti, Laura Valentina, también a Ingrid Lorena y a Iván Humberto. Para quienes escuchen esta conversación, pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Robcel. Robcel, me encuentras como Robcel en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, también en TikTok y me faltó, Twitter también. Y con gusto estamos para ayudar al mundo. Y recuerda, pi deseas tu solución. Muchísimas gracias, Roberto. Muy buena tarde. Bendiciones.
Nos vemos, hasta luego. Yo soy Robsel, estamos en acción. Hasta luego.